Mucha gente a lo largo de la historia, sobre todo después de la Guerra Fría, se ha preguntado, ¿qué pasaría si Rumanía y Moldavia se unieran? ¿Sería posible una unión entre estos dos? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Sería beneficioso para la OTAN? Hoy traigo estas respuestas. Para responder esta pregunta no es nada fácil. Voy a tener que buscar la historia de cada uno de los países y dividirlos en periodos. Y investigar las consecuencias que tendría esta unión, tanto beneficiosas para la OTAN, tanto perjudiciales, teniendo en cuenta naciones como Hungría, Rusia, China, incluso Transnistria, aunque no es reconocida, también tenemos que tenerla en cuenta. Es un tema profundo que hay que estudiarlo con profundidad. Pues sean bienvenidos a todos a esta serie donde hablaremos qué pasaría principalmente si estas dos naciones se unieran. Digo serie porque no creo que lo vaya a hacer en un vídeo simplemente, porque si no quedaría demasiado largo. Supongo que lo haré en 2 o incluso 3 o incluso los que haga falta. Pero lo que está claro es que responderemos a estas preguntas. Vamos a empezar por la historia de Rumanía, ya que este país tiene más historia que Moldavia, y al entender la historia de Rumanía nos va a costar mucho menos entender la historia de Moldavia. Empezamos ahora. Para entender bien la historia de Rumanía, nos tenemos que ir al 82 a.C. En este año, en el territorio que hoy se conoce como Rumanía y Moldavia, se asentaba un pueblo llamado Dacia. Dacia, con procedencia india, se asentó en estos territorios y hablaban el idioma dacio, un idioma que no se sabe de dónde procede y que muchos lo asemejan con el actual albanés. Dacia comprendía territorios desde el Dniester hasta pasado el Danubio, cubriendo territorios de lo que hoy es Bulgaria, Rumanía, Serbia y Moldavia. Y por supuesto, Rumanía. Dacia se mantuvo hasta que en el 106 después de Cristo el Imperio Romano inició una campaña para invadir a este reino. La capital, Sarmizegetusa, cayó rápidos a mano de los soldados romanos y esta fue arrasada. Actualmente Sarmizegetusa se puede visitar y es un lugar de interés para los turistas. Bueno, continuemos con la historia. Después de que los romanos tomaran la capital de Dacia, el reino capituló, y un reino con su propia religión y su propio idioma fue sometida a manos del Imperio Romano. Roma se quedó con Dacia y la hizo una provincia. Sin embargo, no se anexionó todo el territorio, pero sí empezó un proceso de romanización a Dacia. Dacia adoptó el latín como lengua y estuvo en el Imperio Romano hasta el 275, cuando sufrieron varias invasiones de búlgaros, godos y hunos. Al final fueron los gépidos los que consiguieron asentarse en la zona, pero tuvieron que pasar por mucho para ganarse ese territorio y su propia independencia. En el 375, Atila, liderando el imperio huno, atacó a los gépidos, empezando una guerra sangrienta y larga. La guerra entre los hunos y los gépidos continuó, y el tiempo corría a favor de los gépidos.
Al final los gépidos acabaron la guerra, la acabaron ganando y conservaron su independencia. Tras esta victoria, los gépidos hicieron una alianza con los suevos y le declararon la guerra a los ostrogodos. Sin embargo, esta vez no les fue tan bien. Los ostrogodos les derrotaron en el año 469, pero sin embargo, los ostrogodos abandonaron una ciudad clave y estratégica en esa época, Sirmium, una ciudad estratégica entre Italia y Constantinopla. Había quedado completamente sola y los ostrogodos la habían abandonado, sin ninguna razón aparente. Los gépidos aprovecharon esto y conquistaron la ciudad en el 476, y hasta que no apareció Teodorico el Grande para reconquistar la ciudad, no cambió. Teodorico el Grande reconquistó Sirmium en el 504. Sin embargo, los gépidos no se quedaron de brazos cruzados. A la muerte de Teodorico el Grande en el 526, los gépidos lanzarían un ataque a Sirmium, que sería rechazado por los ostrogodos. Los gépidos habían perdido una gran oportunidad de obtener una ciudad importante, pero sin embargo, aún les quedaban muchas. Un ejemplo de esto era Singidunum, la actual Belgrado, pero no duraría mucho. El nuevo enemigo de los gépidos es el Imperio Bizantino, el cual se ha aliado con los lombardos para quedarse con parte o con todo el territorio que tiene el reino gépido. La victoria bizantina fue fácil y en el 552 el reino gépido dejó de existir. Sin embargo, Rumanía no solo procede de los gépidos, también de un pueblo que es también muy influyente, incluso más que los gépidos, y aún no hemos hablado. Estoy hablando de los ávaros. Algunos historiadores afirman que los ávaros surgieron de los hunos. De hecho, los ávaros también fueron responsables de la desaparición de los gépidos en el mapa, haciendo una alianza con el Imperio Bizantino y los lombardos. Tras esta victoria, el reino ávaro prosiguió su expansión, hostigando a los lombardos, obligándoles a irse al norte de la península itálica. El imperio de los ávaros prosiguió con sus ideales expansionistas y hizo una alianza con el imperio sasánida, conocido ahora como el imperio persa, para derrotar al imperio bizantino. Las dos naciones pusieron rumbo a Constantinopla, lo cual no pudieron tomar. Fueron derrotados en el 624, sobre todo gracias a la ayuda de la intervención de los ciudadanos de la ciudad. A los ávaros les esperaba un periodo de crisis y decadencia, sobre todo gracias a este señor de aquí, el que está sentado en el trono, Kubrat, un búlgaro que derrotó a los ávaros quitándole gran parte de su territorio, por no decir la mayoría, y fundando unos estados proto-búlgaros. Es decir, que esos territorios se quedaban anexionados a Bulgaria. Sin embargo, los ávaros no estaban del todo perdidos. Aún les quedaban algunos territorios en la provincia de Paponia, y siguieron con su independencia y su historia. Finalmente, en el año 810, el imperio búlgaro acabó con los ávaros. Carlomagno también influyó en esto, pero fue el imperio búlgaro el que anexionó el territorio que quedaba del imperio ávaro y hizo que los ávaros desaparecieran del mapa.
El imperio búlgaro se quedó con el territorio ávaro, así comprendiendo los territorios de la actual Bulgaria, parte de Macedonia, parte de Grecia, parte de Albania, parte de Serbia, parte de Bosnia y parte de Rumanía. Aunque Rumanía, creo que ya lo he dicho, lo vuelvo a mencionar, ya que estamos hablando de Rumanía. De momento lo que hemos contado de los búlgaros es positivo. No es una mentira que hasta ahora les está yendo bien. Pero cada cosa tiene su fin. Los búlgaros llevaban en conflicto con el Imperio Bizantino desde el año 610, en constante conflicto. Incluso cuando los búlgaros invadieron a los ávaros, estaban en conflicto con el Imperio Bizantino. Pero a Bulgaria no le fue mal en la guerra. De hecho, incluso llegaron a estar muy a favor, gracias a un general, Krum. Krum derrotó a Bizancio, quedándose con gran parte del territorio en los Balcanes controlado por el Imperio Bizantino. Pero sin embargo, Krum murió y se hizo una tregua en el año 814. Los bizantinos salieron de la tregua a toda máquina. Una tregua que duró 30 años fue suficiente tiempo para organizar el ejército bizantino. Los bizantinos conquistaron muchísimo territorio búlgaro en muy poco tiempo, pero esa velocidad se perdería en el año 897. Que no tuvieran velocidad no quiere decir que no siguieran conquistando territorios búlgaros. Sí que siguieron conquistando territorios búlgaros, pero sin embargo a menor velocidad. Para el año 972, la mayor parte del territorio búlgaro ya estaba sometido bajo el Imperio Bizantino, y para el año 1018 el Imperio búlgaro desaparecería del mapa. El Imperio Bizantino tan solo se anexionó una parte del Imperio búlgaro, ya que no fueron los únicos responsables de la caída de este imperio. También estuvieron asediando a los búlgaros, los húngaros y el Rus de Kiev. Sin embargo, aún así consiguieron parte del territorio y fundaron sus nuevas fronteras al sur del río Danubio. Sin embargo, hubo un territorio que no fue reclamado ni por Hungría, ni por Bizancio, ni por el Rus de Kiev. En ese territorio que no parecía ser de nadie, se fundaron los reinos valacos. En este mapa podéis ver las fronteras actuales y un color verde que rellena principalmente Rumanía y Moldavia. Este es un mapa étnico. Este mapa lo vamos a ver más adelante en esta serie. Sin embargo, los valacos no tendrían mucho futuro, ya que, a pesar de todo, eran un reino débil. Eran un reino joven, casi sin ejército y sin mucha estabilidad. Era una presa muy fácil para aquellos imperios que dominaban en la época. Y así fue. Estoy hablando del poderosísimo Imperio Mongol, un imperio que en aquella época parecía indestructible, que cubría territorios de Corea hasta Rumanía. Y así fue. El Imperio Mongol invadió a los valacos. Sin embargo, no se anexionó todo el territorio, como es de costumbre, porque se repartió el territorio con el reino de Hungría. Hungría se quedó con la parte de Transilvania y el Imperio Mongol se quedó con el resto. Tarde o temprano los mongoles se tuvieron que retirar, y así fue. A finales del siglo XIII, los mongoles se retiraron de la zona europea, dejándole vía libre a los húngaros para que continuaran con su expansión. Después de la retirada del Imperio mongol, Valkia resurgió de sus cenizas para reunificarse y volver como un estado independiente. El reino húngaro le envió un ultimátum para hacer vasallo a Valkia, pero su rey, Básarab I, lo rechazó, entrando en guerra con los húngaros. Pues así fue.
los húngaros se lanzaron a por los valacos, pero sin embargo no les fue tan bien. En el año 1330, en la batalla de Posada, los valacos vencieron a los húngaros con una inferioridad de 3-1. Aún así, consiguieron ganar su batalla y Basarab I conservó la independencia del Principado de Valquia. Sin embargo, los valacos no fueron el único pueblo que resurgió. Surgió también el Principado de Moldavia. ¿Y por qué lo menciono si estamos hablando de la historia de Rumanía? Lo primero es que Moldavia y Rumanía comparten mucha historia. Y esa es una de las razones de por qué sería al menos un poco probable que se unieran. Y lo segundo es que ahora van a tener un lío juntos. Por el año 1456, un nuevo rey llegaría al poder de Valaquia, Vlad Tepes, conocido como el Conde de Drácula. Actualmente se le conoce por un personaje macabro, pero sin embargo en Rumanía Vlad Tepes no es conocido por su maldad. De hecho, es reconocido como un héroe nacional por plantarle cara a los otomanos. Pero bueno, prosigamos con la historia. Vlad Tepes hizo una alianza con el Principado de Moldavia, que se convirtió en un vasallo de Hungría, y por tanto también hizo una alianza con Hungría, así para hacer una coalición para derrotar al Imperio Otomano. Pero en 1526 los otomanos derrotaron a los húngaros en la batalla de Mohacs. Esto causó que el Principado de Transilvania, perteneciente a Hungría, pasara a ser un vasallaje del Imperio Otomano. Esto también causó que Valquia se sometiera al Imperio Otomano como vasallaje, pero no siempre. Valquia, en este caso, fue un caso especial, porque tuvieron sus momentos de independencia y de vasallaje. Y bueno, gente, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, porque si no, el vídeo se va a hacer muy largo. Aún nos queda mucho para ver de historia de Rumanía. Esta va a ser la subparte 1 de la primera parte. Y ya creo que la subparte 2 la subiré para 2023. Creo. Supongo que la subiré para 2023. Bueno, pues esto es todo hasta ahora. Un saludo, cuidaros y feliz año nuevo. Chao, chao.